En esta oportunidad vamos a iniciar con el curso de Sistemas de Información Geográfica aplicados al manejo integral de cuencas. Un curso enfocado a utilizar herramientas que nos permitan tener criterios más básicos, criterios y conceptos más técnicos con el uso de los sistemas de información geográfica aplicados a la implementación de propuestas y planteamientos que permitan un uso adecuado y un manejo integral de nuestros recursos hídricos con el enfoque de un uso eficiente del agua a nivel de la cuenca. En este entendido, el presente curso es un curso que nos va a mostrar herramientas que vamos a requerir nosotros para poder plantear un documento y una propuesta de gestión integral de recursos hídricos y lo que es también el manejo integral de cuencas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha planteado para el presente curso? Tengamos muy en cuenta que es un curso de fortalecimiento técnico y no así un curso de especialización. Tengamos también conocimiento de que conceptos y criterios de manejo integral de cuencas en relación a lo que son la gestión integral de los recursos hídricos conlleva pues a mayor tiempo de estudio, ya que muchos de estos términos se llevan de manera ya también semestral en algunas carreras, tanto de las ciencias exactas como de las ciencias biológicas y también de las ciencias naturales. En ese entendido, estimados participantes, el presente curso ha sido enfocado para proveer las herramientas que les permitan profundizar un poco y conceptualizar estos dos términos relacionados a lo que son la gestión integral de los recursos hídricos y el manejo integral de cuencas, enfocados a los proyectos productivos dentro del marco de una determinada superficie o territorio denominado cuenca. Por lo tanto, vamos a ver también lo que es el uso de las herramientas de los sistemas de información geográfica. Conceptualizaremos y veremos lo que es la delimitación de las cuencas, las herramientas que nos permiten delimitar las cuencas, la caracterización de una cuenca desde el punto de vista fisiográfico, topográfico, de relieve, de características climáticas, características edáficas, características vegetativas, los cuales me van a poder permitir darle un enfoque y una caracterización en la cuenca o la microcuenca donde yo estoy desarrollando un determinado proyecto. Es muy importante plantear lo que son el inventario de las fuentes de agua, ya que dentro de este espacio fisiográfico, geográfico, nosotros debemos de identificar las fuentes de agua, porque estas van a ser una alternativa de sustento y de desarrollo local de una determinada región. Por lo cual, veamos que una cuenca no solamente está delimitado a nivel de un espacio, un territorio geográfico político. Una cuenca abarca en su mayoría en base a la superficie que tenga, ya sea un determinado cantón, una determinada región, un determinado municipio, varios municipios, un determinado departamento o varios departamentos. Es por eso que de ahí viene la importancia también de la gestión integral de los recursos hídricos, en base a este inventario de las fuentes de agua. Posteriormente debemos nosotros identificar y plantear estas medidas estructurales y no estructurales que van a poder permitir apalear, dar una solución, frenar las influencias relacionadas con las erosiones tanto hídricas y también las erosiones relacionadas con lo que es el arrastre de sedimentos, desde los niveles altos hasta los niveles bajos. Una vez caracterizado la cuenca, podremos determinar y podremos identificar estas medidas estructurales y no estructurales, que me permitan contener
el arrastre de sedimentos y las erosiones ocasionadas por el factor agua en conjunción con lo que es el factor viento y lo que es la gravedad. Todo esto debe de conllevarnos a nosotros a elaborar un documento técnico de propuesta de gestión integral de los recursos hídricos y el manejo integral de cuencas. Recalco nuevamente, estimados participantes, que todos los ejercicios que vamos a desarrollar, las prácticas que vamos a desarrollar, van a estar enfocados en dar solución y caracterizar también lo que es una cuenca o una microcuenca donde se encuentre situado mi proyecto, el área de influencia de mi proyecto. Esto está enfocado a lo que son los proyectos de riego o los proyectos productivos o los proyectos de asistencia técnica integral en espacios geográficos delimitados por una determinada cuenca. Bajo esos antecedentes y bajo esos criterios mencionados en base al contenido, vamos a ir desglosando durante toda esta semana de manera más práctica lo que es el uso de las herramientas de sistemas de información geográfica en lo que se determina la delimitación de una cuenca, la identificación de sus características y empezar a elaborar mapas de ubicación. Porque hoy en día los sistemas de información geográfica se han convertido en una herramienta fundamental para poder elaborar contenidos temáticos espaciales, geoespaciales, que me permitan también poder mostrar la planificación territorial de una determinada cuenca con el enfoque de un uso eficiente y adecuado de los recursos hídricos. Por lo tanto, antes de ir iniciando con lo que es la caracterización, la identificación de una cuenca, debemos de conceptualizar inicialmente a qué se domina la gestión integral de los recursos hídricos y cuál es su relación con el manejo integral de cuencas. Desde un concepto literal podría darse una simbología o un sinónimo de criterios que pueden dar a confundir ambos elementos que son esencia de lo que es la gestión integral de los recursos hídricos en el marco de lo que viene a ser el manejo integral de cuencas. Por lo cual, es muy importante inicialmente definir a qué entendemos y qué conocemos nosotros por una cuenca. Si nosotros partimos desde estos criterios, tanto geográficos, geofísicos, vamos a poder comprender cómo funciona y cómo se caracteriza una determinada cuenca. Por lo tanto, según esta definición, una cuenca hidrográfica se determina como un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que sus aguas dan al mar a través de un único río. O que estas mismas pueden vertir a un lago único, pueden ser estas en un sistema endorreico, unas cuencas cerradas, que no tienen salida al mar. Por lo cual, una cuenca hidrográfica es delimitada por las líneas más altas o de las cumbres, también llamadas divisorias de aguas, porque estas son las que van a dividir de manera fisiográfica y topográfica una determinada cuenca. Debemos partir de estos principios, de estos criterios teóricos, conceptuales, que se han ido desarrollando hace muchas gestiones atrás, hace muchas décadas atrás, porque esto no es algo que recientemente se esté implementando. Es un sistema de planificación de una cuenca como medios de vida que permiten a un determinado territorio, a un determinado estado, poder administrar de manera más eficiente los recursos hídricos, ya que desde estos conceptos el agua es algo primordial que debemos nosotros ir considerando. Y bajo este precepto, nosotros ya debemos ir conceptualizando y entendiendo también
¿Qué es lo que tendría que componer una cuenca hidrográfica? ¿Cuál es la característica de una cuenca hidrográfica? Tengamos en cuenta también que hay muchas cuencas que no cuentan con afluentes o fuentes de aguas relacionados con los nevados, ¿sí? Muchas cuencas tampoco tienen salida al mar, como las cuencas endorreicas que tenemos en nuestro país. Tenemos cuencas del altiplano que no tienen salida al mar, pero también tenemos cuencas que sí tienen salida al mar, pero van por otro sistema, por otra cuenca delimitada. En este sentido, los sistemas fluviales se caracterizan por tener una cabecera de un determinado río, que estos nacen en los puntos más elevados de una determinada superficie. Posteriormente tiene la composición de un determinado o zonas denominadas valles. Se cuentan con llanuras de inundación, llanuras aluviales o coluviales. Se cuentan de manera fisiográfica con las colinas, con los meandros, que son las curvas por donde va a ir cambiando de dirección el río, o las fuentes de agua. De manera general, estos son algunos de los componentes que nosotros debemos ir conociendo dentro de una determinada cuenca hidrográfica. Como les había mencionado, muchas de estas cuencas pueden agrupar y aglutinar de manera geopolíticamente a 2, 3 o 4 municipios, o en su caso, a más de 2 o 3 departamentos, como ser la cuenca del Río Grande, ¿sí? Que la misma aglutina o agrupa al departamento de Santa Cruz, Cochabamba y al departamento de Chuquisaca. Y tenemos otras cuencas más delimitadas que son exclusivamente características de un determinado municipio, un determinado departamento, como por ejemplo la cuenca del río Rocha, ¿no? Que aglutina más de 3, 4 municipios en el transcurso de su afluente. Pero no solamente son las características fisiográficas, geomorfológicas, vegetativas que hacen a la caracterización o a la tipología de una determinada cuenca hidrográfica. Debemos también tener conocimiento que a partir de la conceptualización de una cuenca, esta obedece a un ciclo del agua. Hemos mencionado inicialmente que el agua es un elemento fundamental y básico para la sostenibilidad de muchos medios de vida. Y dentro de una cuenca existen diferentes sistemas de vida. Hablemos de sistemas de vida vegetativos, sistemas de vida de los recursos de personas, sistemas vegetativos inertes, los biotopos, y dentro de estas se van creando muchos microclimas, pero la esencia fundamental o el elemento fundamental es el agua. Por lo tanto, ¿qué acciones más nosotros o qué elementos más debemos de considerar para ir conociendo y caracterizando a lo que son una cuenca hidrográfica? El ciclo hidrológico está definido por qué características, por qué factores. Tenemos viento, tenemos evaporación, tenemos evapotranspiración, tenemos escurrimientos superficiales, escurrimientos profundos, y todo esto hace lo que es el ciclo hidrológico. Pero al hablar de un ciclo hidrológico, ¿de qué también estamos hablando? Estamos hablando de un balance hídrico, de una oferta y una demanda. En esta determinada cuenca, ¿cuál es el requerimiento de agua para satisfacer los requerimientos de todo el ente vivo que se encuentra en esa determinada unidad territorial? De ahí partimos el poder conocer y la importancia de una cuenca basado en una sostenibilidad de los recursos hídricos. Ya partimos de la conceptualización, vimos sus características, tanto geográficas, fisiográficas, vegetativas, pero ya entramos a lo que es el elemento fundamental que hace a la cuenca, que es el elemento agua, sobre la cual existe una infinidad también de
conglomeración de intenciones de desarrollo social, siendo los planes territoriales, siendo los planes territoriales departamentales, municipales, locales, nacionales. Y de a poco ya vamos construyendo la estrategia de desarrollo territorial, pero en el marco de una delimitación también de lo que es de una cuenca hidrográfica. En base a lo mencionado anteriormente, vemos que la cuenca hidrográfica delimita y divide espacios territoriales o espacios fisiográficos dentro de un universo de superficie territorial. Divide de manera natural el comportamiento de una determinada agrupación o sociedad de desarrollo urbano o periurbano en el marco de un recurso fundamental, que es el agua. Por lo tanto, por lo mencionado ya anteriormente, entonces, ¿qué entendemos nosotros como lo que es la gestión integral de los recursos hídricos? Por lo anteriormente mencionado, para poder aplicar lo que son los planes nacionales de cuencas, en la cual ha sido es parte del plan quinquenal de la Agenda 2025, lo que es el manejo integral de cuencas, se han nacido de estas definiciones relacionadas con lo que es la gestión integral de los recursos hídricos y lo han definido como el proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua. Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de los recursos relacionados. Recursos relacionados con lo que es la vegetación, recursos hídricos, recursos relacionados con los minerales y todos los demás recursos que están dentro de lo que es esta cuenca. ¿Con qué fin? Con el único fin de maximizar el bienestar económico y social con equidad y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. En base a esta definición se ha basado en consolidar y poder plantear lo que es la gestión integral de los recursos hídricos. Si nosotros relacionamos esta gestión integral de los recursos hídricos con lo que es la gestión del agua en un sistema de riego, tengamos en cuenta que estamos hablando de normativas, estamos hablando de acuerdos, estamos hablando de un proceso de gestión social que permita un manejo sostenible del ecosistema que estamos hablando, dentro de lo que es una cuenca. Ya no estamos hablando solamente de un determinado sistema de riego, ya no estamos hablando de un determinado río o cauce de río que es parte de una cuenca. Estamos hablando de la sostenibilidad de una superficie mucho más extensa, en la cual confluyen industrias, confluyen el efecto antrópico, confluyen extracciones mineras, confluyen extracciones de áridos, producción de ganado, producción agrícola. Todo esto debe estar relacionado con lo que es la gestión integral de los recursos. Pero si eso lo conceptualizamos como gestión integral de los recursos hídricos, ¿qué será entonces para nosotros lo que es el manejo integral de cuencas? El manejo integral de cuencas es algo que está relacionado y es parte de la gestión integral de los recursos hídricos. Por eso, una denota la parte normativa, social, y la otra denota ya las tareas, las acciones que se deben de hacer en busca de lo que es la gestión integral y sostenibilidad de los recursos hídricos. Por lo tanto, el manejo integral de cuencas está relacionado principalmente con las tareas técnicas, físicas, mecánicas, de uso y manejo de los recursos naturales dentro de lo que es una cuenca.
Con la conceptualización de estos dos criterios, nosotros ya vamos trabajando en ubicarnos espacialmente en una determinada cuenca. Todos somos parte de una cuenca. Todos somos miembros de una cuenca. En el marco del comportamiento, del compromiso social, de los acuerdos sociales que tengamos en una determinada cuenca, los resultados estarán basados en función al compromiso que tengamos cada uno de los integrantes que hacen a la cuenca. Tengamos también que hay microcuencas que agrupan 2, 3 o 4 comunidades. La escala de trabajo no se limita a los mismos criterios de desarrollo de la gestión integral de los recursos hídricos a nivel de una macrocuenca. Estos conceptos que lo estamos definiendo también son aplicados a estas microcuencas, a estas delimitaciones territoriales más pequeñas, donde deben de aplicarse estos mismos criterios y estos mismos conceptos. Y dentro de estos territorios, dentro de estas delimitaciones, entonces, ¿cómo debemos ir conceptualizando la gestión integral de los recursos hídricos? Este trabajo y este compromiso social que tenemos de comunidad a comunidad, de departamento a departamento, dentro de un delimitado, de una delimitada zona. Por lo tanto, si estamos hablando de gestión integral de los recursos hídricos, estamos hablando de una planificación territorial con compromiso de desarrollo sostenible, social, en armonía con lo que es también la madre tierra. Estos conceptos ya se han ido desarrollando y ya se tienen desglosados. Lo estamos resumiendo con el objetivo que nos permitan comprender un poco más claro a qué se refiere la gestión integral de los recursos hídricos. Y en base a esto, pues entonces el manejo integral de cuencas, reitero, se refiere a estas actividades pues mecánicas, físicas, que van a ir a ayudarme a dar la sostenibilidad de una determinada cuenca. Si no tenemos acuerdos concertados, planes desarrollados, estrategias planteadas, ¿cómo voy a yo poder plantear un manejo determinado de una determinada cuenca? Por lo tanto, la composición o la integración de la gestión integral de los recursos hídricos conlleva más allá lo que es también el manejo integral de cuencas. Uno se enfoca a la parte social, sostenible, y el otro se enfoca a la parte práctica, física, de aplicación de estas actividades o de estas prácticas que van a permitir la sostenibilidad de los recursos hídricos dentro de lo que es una determinada cuenca o microcuenca. Todo lo que hemos mencionado, ¿dónde debe de desarrollarse? ¿Dónde debe de trabajarse? En base a metodologías de estratificación, una cuenca pues se delimita en 3 estratos: la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Cada una de estas tienen sus propias características. Una presenta laderas o zonas montañosas donde las pendientes sobrepasan más del 45-70%. Sin embargo, tenemos la cuenca media donde las tierras ya son un poco más onduladas, donde se caracterizan que son zonas denominadas de valles. Pero también tenemos cuencas en la parte baja, donde las pendientes ya son un poco más planas, más llanas, donde existe y concluye el cauce de un determinado río. Como verán en la presente gráfica, vemos que el cauce del río final o principal es pues la agrupación y la unión de varios de estos afluentes. Y en base al comportamiento de estos afluentes tendremos también
lo que es los volúmenes determinados que pueden circular a través de esta determinada cuenca. Por lo tanto, desde lo mencionado ya, desde la conceptualización, tengamos nosotros ya criterios más definidos sobre qué vamos a trabajar. La gestión integral de los recursos hídricos y lo que conceptualiza y lo plasma de manera técnica y práctica el manejo integral de cuencas. Que no solamente también está enlazado en hacer prácticas físicas, está basado también en dar cumplimiento a estos acuerdos sociales de planificación territorial. Pero ¿cuál es la planificación territorial? Es la delimitación de la cuenca o la microcuenca. Si en esta cuenca o microcuenca participan 2, 3 departamentos, participan 2 o 3 municipios, participan 2 o 3 comunidades, el acuerdo de trabajo integral será pues entre las instancias territoriales que son parte de esta cuenca o de esta microcuenca. Por lo tanto, desde esta visión de planificación están los planes directores, están los planes de manejo integral de cuencas y los planes de manejo integral de las microcuencas. Porque tengamos en cuenta que los planes directores de desarrollo, ¿sí?, que son aquellos planes macro, como ser los planes directores de la cuenca del río Rocha, del río Caine, del lago Popó, del lago Titicaca, o del río Grande y otros planes directores que han ido desarrollando, han ido aglutinando y estructurando para poder partir con estrategias de gestión integral de los recursos hídricos, y dentro de estos planes están lo que son los manejos, los planes de manejo integral de cuenca, enfocados con la aplicación de medidas estructurales, no estructurales, medidas correctivas, medidas que permitan evitar los escurrimientos, las erosiones que puedan ser ocasionados por un mal manejo aguas arriba, en la cuenca alta o en la cuenca media. Y las consecuencias donde se van denotando y mostrando lo que son en las cuencas, en la parte de las cuencas bajas. Bien, en base a todo lo mencionado nosotros, ya debemos seguir conceptualizando y dándonos cuenta sobre cómo vamos a trabajar. Ahora, si los sistemas de información geográfica van a ser una herramienta básica de apoyo y de soporte para el análisis territorial, debemos también entonces nosotros ir conceptualizando en base a lo que es una cuenca, un sistema de información geográfica. Por lo tanto, hemos visto y conocemos que los sistemas de información geográfica han sido conocidos o son conocidos como una tecnología que permite desarrollar y analizar información espacial,